No sé si lo que vi era una mujer o algo que estaba usando su cuerpo. Pero cada vez que aparecía, olía a agua podrida. Y lo peor es que la última vez ya no estaba afuera. Estaba dentro de mi casa, esperándome. Siempre he tenido la sensación de que hay cosas que uno no debería ver cuando es niño. No porque no existan, sino porque, cuando las ves, algo en ti cambia para siempre. Yo tenía 8 años cuando pasó. Vivíamos en una casa pequeña, de esas que crujen por las noches aunque no haya viento. Mi mamá siempre decía que eran los cambios de temperatura, que la madera se acomodaba, pero yo sabía que no era eso. Había sonidos que no encajaban. Pasos. Susurros. Golpecitos suaves, como si alguien caminara con cuidado para no ser escuchado. Al principio lo ignoraba, como hacen todos los niños. Me tapaba con las cobijas y cerraba los ojos fuerte, esperando que todo desapareciera al amanecer. Hasta que la vi. Recuerdo perfectamente ese día. Era de tarde, la luz entraba débil por la ventana y el ambiente estaba raro, pesado, como cuando está a punto de llover. Levanté la mirada. Y ahí estaba. Una mujer. Alta. Cabello oscuro y largo, pegado a su cuerpo como si estuviera mojado. Su piel tenía un tono verdoso, apagado, como algo que lleva demasiado tiempo bajo el agua. Su ropa, no sé cómo explicarlo, parecía flotar ligeramente, como si no perteneciera del todo a este mundo. No pude ver su rostro con claridad. Era como si mi mente se negara a enfocarlo. Pero el miedo, ese sí lo sentí completo. Grité. Corrí directo con mi mamá y le pedí su rosario. No sabía exactamente por qué, pero siempre había escuchado que eso protegía. Ella trató de calmarme. Pensó que había tenido una pesadilla despierto. Pero yo sabía que no. Porque no fue la última vez. La segunda vez que la vi fue en la noche. No estaba completamente dormido. Era ese estado extraño donde escuchas todo, pero no puedes moverte con facilidad. Sentí frío. Un frío distinto, húmedo. Abrí los ojos lentamente. Y ahí estaba otra vez. Más cerca. Mucho más cerca. Esta vez estaba en la puerta de mi cuarto. No se movía. Solo observaba. No había sonido, pero yo sentía algo, como si el aire vibrara ligeramente, como cuando estás debajo del agua y todo se escucha distorsionado. Quise gritar. Pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Y entonces lo sentí. Ese olor. Agua estancada. Podrida. Como un río muerto. En ese momento logré moverme y grité con todas mis fuerzas. Mis papás llegaron corriendo. Encendieron la luz. Y ya no estaba. Pero el olor seguía ahí. Mis padres comenzaron a preocuparse. Yo ya no dormía bien. Me despertaba llorando, diciendo que alguien me veía. Fue entonces cuando decidieron bendecir la casa. Un señor fue, rezó en cada habitación, roció agua bendita y durante un tiempo, todo volvió a la normalidad. O al menos eso creímos. Porque hay algo que no te había dicho.
nuestra vecina. Siempre se decía que practicaba cosas raras. Nadie lo afirmaba directamente, pero todos lo sabían. La gente evitaba pasar frente a su casa de noche. Y yo empecé a notar algo. Cada vez que veía a esa mujer. Al día siguiente, la vecina me miraba diferente. Como si supiera. Como si hubiera estado ahí. Pasaron semanas sin que nada ocurriera. Hasta la tercera vez. Esta vez no la vi primero. La escuché. Un sonido, como gotas cayendo. Lentas. Constantes. Abrí los ojos. Y vi el piso. Había marcas. Pequeños charcos, como si alguien hubiera caminado mojado dentro de mi cuarto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Seguí las marcas con la mirada. Hasta que llegaron a un punto. Justo al lado de mi cama. Levanté la vista lentamente. Y ahí estaba. Más cerca que nunca. Podía ver mejor su rostro. O al menos, partes de él. Su piel parecía hinchada. Sus ojos. Dios. Sus ojos no reflejaban nada. Ni vida. Ni muerte. Solo vacío. Intenté retroceder, pero choqué con la pared. Ella levantó ligeramente una mano. Y entonces lo entendí. No me estaba observando. Me estaba esperando. Grité otra vez. Y como siempre, desapareció. Mis padres ya no podían ignorarlo. Hablaron con un sacerdote. Pero antes de que pudiera ir, pasó la última vez. La peor de todas. Esa noche no había viento. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Me desperté sin razón aparente. Pero algo estaba mal. Lo sentía. El aire era pesado. Denso. Y ese olor. Otra vez. Más fuerte. Mucho más fuerte. Me incorporé lentamente. Y entonces la vi. No en la puerta. No en la esquina. Estaba dentro del cuarto. Parada, justo frente a mí. Tan cerca que podía sentir su presencia como un peso en el pecho. Pero había algo diferente. Algo que me heló la sangre. Esta vez. Su rostro era visible. Y no era completamente suyo. Era como si varias caras intentaran salir al mismo tiempo. Distorsionadas. Atrapadas. Como reflejos en agua agitada. Y entre ellas, vi algo. Algo que no debía estar ahí. Mi propio rostro. Abrí los ojos con desesperación. Intenté gritar. Pero ella habló primero. Su voz no era una voz. Era un eco. Un susurro que venía de todas partes. Ya entraste. No entendí. Hasta que miré mis manos. Estaban mojadas. Goteando. Y el agua no era clara. Era oscura. Como si viniera de un lugar profundo.
Ella dio un paso hacia mí. Y yo retrocedí. Pero no choqué con la pared. No había pared. El cuarto no estaba. Todo estaba oscuro y húmedo. Y entonces lo vi. Estábamos en el mismo lugar donde ella pertenecía. Un espacio sin forma, sin tiempo, como si estuviera atrapado debajo de algo. Debajo del agua. Intenté respirar, pero el aire no se sentía real. Ella se acercó más y susurró: ahora tú también observas. Sentí algo jalarme. Violento. Desesperado. Y desperté. En mi cama. Empapado en sudor. Mis padres estaban conmigo. El sacerdote había llegado. Bendijeron la casa esa misma noche. Y desde entonces no volvió a aparecer. O al menos eso dicen. Porque hay algo que nunca le conté a nadie. A veces, cuando me quedo completamente en silencio, puedo escuchar gotas cayendo. Lentas. Constantes. Y en los reflejos. Especialmente en el agua. A veces no veo mi cara primero. Veo la de ella. Observando. Esperando. Como si aún no hubiera terminado conmigo. La mujer dijo que se iba a vengar de mi familia. Y lo cumplió. Pero no como imaginas. No nos quitó la vida. Nos quitó algo peor. La paz. Y lo más aterrador es que ahora sé que nunca se fue. Nunca creí en las maldiciones. Al menos no hasta que vi cómo la vida de mi familia se desmoronaba sin una razón clara. Todo empezó con ella. La vecina. Nadie la saludaba, pero todos sabían quién era. Decían que hacía trabajos, que hablaba con cosas que no eran de este mundo. Mi padre nunca creyó en eso. Hasta que tuvo un problema con ella. No recuerdo exactamente qué ocurrió. Solo sé que hubo gritos, insultos y una amenaza que todavía puedo escuchar en mi cabeza. Se van a arrepentir, todos. Esa noche, algo cambió. No fue inmediato. No hubo sombras ni apariciones al principio. Fue peor. Fue lento. Silencioso. Como una enfermedad que no sabes que tienes hasta que ya es demasiado tarde. Primero vino el golpe económico. Mi padre empezó a tomar malas decisiones. Negocios que antes parecían seguros, comenzaron a fallar. Después vino el problema legal. Demandas. Deudas. Ventas forzadas. Recuerdo ver cómo sacaban cosas de la casa. Muebles, recuerdos, objetos que habían estado en la familia por años. Mi mamá lloraba en silencio. Mi papá ya no hablaba. Y yo empecé a sentir algo raro en la casa. Como si el ambiente estuviera cargado. Pesado. Como si alguien estuviera molesto. Observándonos. La primera señal no fue visual.
Fue un sonido. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo en la cocina. Un golpeteo suave, rítmico, como si alguien tocara la mesa con los dedos. Pensé que era mi papá. Pero cuando me levanté, no había nadie. El sonido se detuvo en cuanto encendí la luz. Volví a mi cuarto. Pero esa sensación no se fue. Días después, comenzaron los sueños. Siempre el mismo. La vecina, de pie, mirándome, pero no como era en la vida real. En el sueño, su piel se veía oscura, manchada. Sus ojos completamente negros. Y su boca, sonriendo demasiado. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Y lo peor es que a veces, al abrir los ojos, sentía que no estaba solo. Pasaron semanas. La situación empeoraba, hasta que llegó el día en que perdimos la casa. Nos mudamos a una vivienda de interés social, nueva, al oriente de la ciudad. Todo era diferente. Calles vacías, casas iguales, un silencio extraño por las noches. Al principio pensé que todo mejoraría, que al alejarnos de ese lugar, todo terminaría. Pero me equivoqué, porque lo que nos seguía no estaba en la casa, estaba con nosotros. La primera noche en la nueva casa fue tranquila, demasiado tranquila. No hubo ruidos, no hubo sueños, nada. Y eso fue lo que me inquietó, porque después de todo lo que habíamos vivido, el silencio no se sentía como paz, se sentía como espera. La segunda noche, escuché pasos. No afuera, dentro, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos recorrieron el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Y entonces, 3 golpes, secos, lentos. Toc, toc, toc. No respondí. No respiré. Nada. Después de unos segundos, los pasos se alejaron. Corrí al cuarto de mis padres. Pensé que era mi papá, pero él estaba dormido. Mi mamá también. Y algo más. Ambos estaban demasiado tranquilos, como si nada pudiera despertarlos. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Con el tiempo, los eventos se hicieron más intensos, más cercanos, más personales. Las cosas se movían, no de forma exagerada. Pequeños cambios. Objetos que no estaban donde los dejabas. Puertas entreabiertas. Luces que parpadeaban sin razón. Pero lo peor eran los espejos. Había momentos en los que evitaba mirarme.
porque no siempre veía lo mismo. A veces, mi reflejo tardaba en moverse. A veces, no sonreía cuando yo lo hacía. Y una noche, vi algo detrás de mí. Giré inmediatamente. No había nada. Pero cuando volví a mirar el espejo, ahí estaba. La vecina. De pie. Justo detrás de mí. Sonriendo. Salí corriendo. Gritando. Mis padres encendieron las luces. Revisaron toda la casa. Nada. Pero esa noche, mi mamá también la vio. No me lo dijo directamente, pero la escuché llorar. Decir su nombre en voz baja. Y rezar. Como nunca antes. Los días siguientes fueron peores. Mi papá comenzó a cambiar. Se volvía irritable. Enojado. A veces hablaba solo. A veces se quedaba mirando la nada durante minutos. Como si escuchara algo. Como si alguien le hablara. Hasta que pasó. La noche que todo terminó. O al menos, eso pensé. Me desperté de golpe. Sin razón. Pero con una sensación horrible en el pecho. El aire estaba frío. Húmedo. Y entonces la escuché. Una voz. Susurrando. No desde afuera. Desde dentro de la casa. Me levanté lentamente. Seguí el sonido. Venía del cuarto de mis padres. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. Y lo que vi, no lo voy a olvidar nunca. Mi papá estaba sentado en la orilla de la cama, de espaldas a mí, hablando. Pero no solo. Frente a él, estaba ella, la vecina. Pero no como antes. Su cuerpo parecía deformado, como si algo la hubiera consumido. Su piel se movía lentamente, como si algo viviera debajo. Y sus ojos no tenían fondo. Ya es suficiente, dijo mi papá con una voz que no parecía suya. Ella sonrió. Apenas estamos empezando. Sentí que el aire desaparecía. Quise gritar, pero no pude. Ella giró la cabeza lentamente. Me vio. Y entonces dijo algo que todavía me persigue. Él ya es mío. Pero tú fuiste el primero en verme. El primero en sentirme. Y eso no se perdona. Corrí. No sé cómo. No sé cuándo. Solo sé que desperté en mi cama. Días después, mi papá desapareció. Nunca encontraron explicación. Ni rastros. Nada. Mi mamá y yo nos mudamos otra vez. Intentamos rehacer la vida. Pero hay cosas que no terminan. Han pasado años. Y aún hay noches en las que escucho pasos, golpes,
susurros. Y a veces, cuando me miro al espejo, no estoy solo, porque detrás de mí siempre hay alguien más, observando, esperando, como si todavía no hubiera terminado lo que empezó. Nunca pensé que un simple partido de fútbol pudiera cambiar la vida de mi familia. Era una tarde normal. De esas en las que el calor se queda pegado en las paredes y todo el barrio parece moverse más lento. Los hijos de los vecinos jugaban en la calle, gritando, riendo, pateando el balón contra todo lo que encontraban. No era la primera vez que les pedían cuidado. Siempre terminaba igual, un vidrio roto, un carro golpeado o discusiones entre vecinos. Pero ese día fue diferente. El golpe del balón fue más fuerte. Seco. Preciso. Recuerdo el sonido perfectamente. Un impacto metálico. Y luego, un estallido. Las luces se apagaron de golpe. Todo quedó en silencio. Un silencio incómodo, como si el barrio completo hubiera contenido la respiración. Después vinieron los gritos. El transformador había explotado. Esa noche no hubo electricidad. Y al día siguiente, tampoco tranquilidad. Mi computadora se había quemado. La de varios vecinos también. Hubo reclamos. Discusiones. Gente molesta. Y ahí fue cuando comenzó todo. Porque ese día, mi mamá se enfrentó directamente con ellos. Con esa familia. La mujer era difícil de ignorar. No por su apariencia, sino por lo que transmitía. Era agresiva, mal hablada, pero había algo más. Algo que no se puede explicar fácilmente. Como si al estar cerca de ella, el ambiente se volviera pesado. Denso. Incómodo. Su pareja era lo contrario. Silencioso. Alto. Calvo. Siempre detrás de ella. Como una sombra obediente. No decía mucho. Pero cuando miraba, sentías que te estaba midiendo. Evaluando. Ese día, mi mamá les reclamó. Fuerte. Sin miedo. Ellos no respondieron como cualquiera lo haría. No hubo disculpas. No hubo enojo real. Solo indiferencia. La mujer sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue algo frío. Calculado. Como si supiera algo que nosotros no. Desde ese momento, nada volvió a sentirse igual. Las cosas empezaron poco a poco. Casi imperceptibles. La primera noche después del apagón, dormí mal. No por el calor, ni por el silencio, sino por una sensación. Como si alguien estuviera en mi cuarto. No vi nada. No escuché nada. Pero lo sentía. Esa presencia. Esa incomodidad. Al día siguiente, lo olvidé. Pensé que era sugestión. Hasta que comenzaron los ruidos. Primero en la madrugada.
Golpes suaves en la pared. 3 veces. Siempre 3. Toc, toc, toc. Nunca respondían a nada. Ni a la luz. Ni a los gritos. Simplemente se detenían y volvían al día siguiente. Mi mamá también empezó a notarlo, pero no lo decía directamente. Solo cerraba más fuerte las puertas, rezaba más seguido y evitaba mirar hacia la casa de los vecinos. Porque sí, había algo en esa casa. Algo que no encajaba. Las ventanas siempre estaban oscuras. Incluso de día. Y a veces podías jurar que alguien te observaba desde dentro. Pero cuando intentabas enfocar, no había nadie. Una semana después, pasó lo primero que realmente me asustó. Me desperté en la madrugada. Sin razón. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Miré hacia la puerta de mi cuarto. Y vi algo. Una sombra. No proyectada. No borrosa. Una forma. Parada. Inmóvil. Pensé que era mi papá. Pero no se movía. No respiraba. No hacía nada. Solo. Estaba ahí. Me cubrí con la cobija, esperando que desapareciera. Y después de unos segundos, la escuché. Una respiración. Lenta. Pesada. Como si viniera de alguien muy cerca. Demasiado cerca. No dormí esa noche. Ni muchas después. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. Las luces parpadeaban. Los objetos cambiaban de lugar. Las puertas se abrían solas. Pero lo más perturbador era el ambiente. La casa ya no se sentía como hogar. Se sentía ocupada. Como si alguien más viviera ahí. Alguien que no podías ver, pero que estaba presente. Mi mamá empezó a cambiar. Se volvía más irritable. Más tensa. A veces se quedaba mirando la nada. Como si escuchara algo. Como si alguien le hablara. Una noche, la escuché responder: ya déjanos en paz. No había nadie más en la habitación. O al menos, eso creía. Todo llegó al punto máximo una madrugada. Desperté por un sonido. Un arrastre. Como si alguien caminara descalzo por el piso. Lento. Pesado. Salí de mi cuarto. El pasillo estaba oscuro. Pero al fondo había una luz. La cocina. Me acerqué despacio. Y entonces la vi. Mi mamá. De pie. Frente a la mesa. Pero no estaba sola. Había alguien más. Una figura. Alta. Inmóvil. La mujer.
La vecina. Pero no era exactamente ella. Su cuerpo se veía extraño, como si no terminara de definirse, como si estuviera incompleta. Mi mamá no se movía, solo la miraba. Y entonces la mujer habló. Pero su voz no sonaba humana. Todo lo que se apaga deja espacio. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Y yo solo entré. Mi mamá empezó a llorar. No era para nosotros. Pero ustedes abrieron la puerta. En ese momento, la figura giró la cabeza. Me vio. Y sonrió. Pero esa sonrisa no era natural. Era demasiado amplia. Demasiado quieta. Tú también la sentiste desde el principio. No pude moverme. No pude gritar. Nada. Y entonces, todo se apagó. No la luz. Todo. El sonido. El aire. El tiempo. Por un instante, sentí que no estaba en mi casa. Que no estaba en ningún lugar. Y luego, desperté. En mi cama. Todo estaba normal. Silencio. Oscuridad. Pero algo había cambiado. Salí al pasillo. La cocina estaba vacía. Mi mamá dormía. Todo parecía normal. Hasta que miré hacia la ventana. Y ahí, reflejada en el vidrio, no estaba solo. Detrás de mí, había alguien más. Observando. Esperando. Y esta vez, no desapareció. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Ahora dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y si alguna vez has sentido que algo no estaba bien, aunque todo pareciera normal, quiero leerte. Suscríbete. Porque hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Y algunas se quedan contigo mucho después de que terminan.